Bienvenidos a una nueva sesión de webinar. Mi nombre es Humberto Sanz y soy responsable de formación de la Cámara de Burgos. Desde el inicio del estado de alarma, la Cámara está facilitando a través de webinar y otras vías de difusión toda la información de interés para empresas y autónomos. Hoy tenemos la oportunidad de conocer las últimas novedades de interés en normativa COVID-19 para la PYME y vamos a contar con 4 ponentes. Voy a pasar a presentar. En este momento va a participar María Álvarez Loureiro, directora del área laboral, Sandra Girón Santamaría, directora del área de recursos humanos, Sergio Carpio Mateos, director área jurídica, y Emiliano Rodríguez del Olmo, director del área fiscal del equipo de beca Valora ETL Global. Ellos van a participar más o menos, bueno, pues no sé el tiempo que tardará cada uno, pero entre 10 y 15 minutos, y al final lo que haremos es que podáis activar pues, las preguntas, inquietudes que tengáis, y ellos van a ir contestándolas. El primero en participar va a ser Sergio, y bueno, cuando quiera Sergio, comenzamos. Perfecto, muchísimas gracias, Humberto, y buenos días a todos los participantes. Bueno, por alusión, como digo, me ha tocado la parte más engorrosa, ¿vale? Me toca hablar del ámbito contractual y de la situación que se ha generado a partir de la declaración de alarma y vista esta como fuerza mayor dentro del ámbito contractual, ¿vale? Veremos distintos aspectos o distintas formulaciones que se dan dentro del ámbito contractual y voy a intentar ser lo más rápido, entre comillas, y práctico para poder dar paso a mis compañeros y así al final poder habilitar ese tiempo, como decía Humberto. Tenemos que partir de la base en todo ámbito, en el ámbito contractual, en el ámbito mercantil, todo aquello que tengamos firmado sobre papeles, tenemos que partir de la base de estos tres aspectos iniciales, ¿vale? La vigencia y validez de los contratos no se ha visto modificada en ninguna de las maneras por la declaración del estado de alarma. Eso nos tiene que quedar absolutamente claro. Es decir, tenemos que entender los contratos como una puesta de manifiesto, un acuerdo entre las partes y que ésta solo podrá ser modificada o bien por un mismo acuerdo entre las partes que han participado en ese contrato o bien por disposiciones judiciales o resoluciones judiciales que establezcan que hay que modificar el contenido de ese contrato, que es lo que más adelante veremos y que seguramente os suene a todos, que ha aparecido por todas partes, esa consecución jurisprudencial del rebus sic stantibus, ¿vale? El segundo aspecto, la declaración de estado de alarma como fuerza mayor, es decir, uno es producto del otro. La fuerza mayor se declara porque hay un estado de alarma, pero la fuerza mayor ya viene contenida y recogida en la legislación y señala el contenido de las presentaciones, si queréis luego lo podemos pasar, ¿vale? El contenido de la fuerza mayor está bien circunscrito en esas características que ahí os pongo. Es decir, para poder acceder a una exoneración de esas responsabilidades en el cumplimiento de los contratos, tiene que ser un incidente no imputable al deudor, imprevisto o que en el caso de ser previsto tendría que ser inevitable y que esto lo que da como resultado es que no se puede cumplir con las condiciones de ese contrato exactamente, ¿vale? Parece una tontería, pero el exacto cumplimiento de la obligación tiene que ser tal cual, porque podría haber inexactitudes que se podrían en el contrato podrían darse el cumplimiento, pero si el cumplimiento no es exacto, ¿vale? Podemos estar ante un caso de fuerza mayor y evidentemente el resultado de esa fuerza mayor es la liberación del deudor del cumplimiento de todas esas obligaciones y además otro aspecto que es importante, de poder resarcir, en su caso, si el acreedor lo solicitara, los daños y perjuicios, ¿de acuerdo? Y el tercer aspecto, como digo, son consecuciones jurisprudenciales. Esto no se contempla en ninguna ley, ¿vale? Esto es doctrina jurisprudencial creada por los tribunales y que se han venido aplicando a lo largo del tiempo en situaciones que pudieran ser semejantes a la que hoy nos acontece, ¿vale? Son esos latinajos, la cláusula del rebus sic stantibus, esto quiere decir, mientras las cosas sigan como están, en este momento, en una declaración de alarma y una declaración de alarma o de estado de alarma que se ha declarado como fuerza mayor también, ¿vale? Por contra está el pacta sunt servanda, es decir, nosotros somos siervos de lo que acordamos, de lo que firmamos, de lo que pactamos. Debemos cumplir con ello, salvo que, como estamos señalando, haya una cuestión que pueda hacernos o que nos permita modificar el contenido de esos contratos. Hago ahí una pequeña apreciación, porque vuelvo a señalar, y esto es importante, esto es consecución jurisprudencial, es decir, esto es por la doctrina de los tribunales, y evidentemente la doctrina de los tribunales se genera a través de las sentencias. En caso de que se tuviera que judicializar cualquier aspecto de un contrato, evidentemente la carga de la prueba de estas circunstancias
para acreditar esa fuerza mayor y, por tanto, la modificación de los contratos recae sobre el deudor, sobre la persona que lo debe, ¿de acuerdo? Pero vamos a las relaciones en concreto. Se pueden dar dos tipos de relaciones. Vamos a iniciarnos con la relación que existen, los contratos que existen con clientes, y luego veremos también los contratos que se dan con suministradores, con proveedores, ¿de acuerdo? Porque la relación ya jurídica en sí es distinta, ¿vale? En la relación de los contratos con los clientes ya vemos que la relación es entre profesional y consumidor final. ¿Esto qué supone? Judicialmente o legalmente hablando, el consumidor final adopta una posición de desventaja frente al profesional que le está vendiendo esos productos, o así lo entiende la legislación vigente en España, ¿de acuerdo? Quiere decir, ahí ya partimos con una desventaja, que en caso de tener que judicializar cualquier aspecto de los contratos que estamos incumpliendo, partiríamos con la desventaja de que, existiendo una legislación específica a consumidores, va a beneficiar más al consumidor que al propio profesional. Por eso os señalo ahí que lo ideal en la consecución del equilibrio de prestaciones, y esto es lo que va a colmar toda esta presentación, es que todo se puede hacer mediante negociación, ¿vale? Al menos en esta parte que es importante, en la que el consumidor final tiene bastante más peso y bastante más fuerza a la hora de judicializar los asuntos. Si queremos conseguir ese equilibrio de prestaciones, evidentemente la negociación. Vale, durante estos días hemos visto muchos reales decretos, muchas habladurías, pero realmente a día de hoy no existe una legislación o una posición concreta que nos permita de manera unilateral modificar esos contratos, los contratos con nuestros clientes. Por lo tanto, nuestra recomendación siempre ha sido partir de la base que para conseguir ese equilibrio de prestaciones sea desde la negociación. ¿Por qué? Porque si judicializamos cualquier modificación o cualquier incumplimiento de estos contratos con clientes, nos vamos a encontrar en que el consumidor adquiere una posición más fuerte y, por tanto, la posibilidad de frustrar, la posibilidad de no conseguir esa modificación de contrato o de ver resarcido ese incumplimiento por parte del consumidor va a ser más positiva para ellos, ¿vale? Nos circunscribimos al Real Decreto en el del 31 de marzo, ¿vale? En aquel en el que ya se ponían las medidas de protección a los consumidores, medidas de protección de los consumidores. Aquí hay un artículo específicamente, el artículo 36, que os recomiendo su lectura por su amplitud, pero ya aquí se señalan los mecanismos para un cumplimiento especial, revisión o resolución de los contratos, ¿vale? A través de Real Decreto, con lo que ello conlleva, ¿vale? Son medidas de urgencia, son legislación de urgencia que tiene su efectividad, entre comillas, mermada o limitada en el tiempo. Y además, como recoge el propio artículo 36, habla de un derecho de resolución de determinados contratos sin penalización por parte de los consumidores y usuarios. Es decir, protege en mayor parte al consumidor y no al proveedor, al profesional, al empresario, ¿vale? Evidentemente, las medidas o los mecanismos que se señalan en ese artículo 36, tanto para compraventa de bienes como para prestación de servicios. Una tónica genérica en todos estos reales decretos es que, si bien es cierto que se han habilitado mecanismos para intentar, de alguna manera, soliviantar esa situación con los contratos que se puedan ver incumplidos o que se quieran modificar, es que los mecanismos que se han prestado ahí, y lo digo en la última parte de esta slide, son orientados a evitar el procedimiento judicial. Beneficioso en esta parte a los consumidores por el mero hecho de que existe una legislación específica para ellos, ¿de acuerdo? No son propiamente mecanismos legislativos que se puedan imponer de una parte a la otra, sino que lo que ha tendido es a que por mor de ese artículo 36 que estamos señalando, es que se eviten los procedimientos judiciales por la situación que tenemos también en el ámbito judicial y se vaya a una negociación. Evidentemente es lo que venimos diciendo desde el principio. Todo lo que se pueda conseguir aquí es mucho mejor que se haga mediante negociación, por el mero hecho de que lo que realmente existe es ese contrato, no puede ser modificado de manera unilateral, y menos trasladando toda esa problemática de una parte a la otra, ¿de acuerdo? ¿Qué ocurre con los contratos con los proveedores? Aquí ya estamos hablando de una relación de igual a igual, jurídicamente hablando, legalmente hablando, entre profesionales. Pues bien, si en la otra parte teníamos una legislación que protegía a los consumidores, aquí realmente no existe una norma o disposición general que verse sobre la revisión o la resolución de los contratos por situaciones como la que se nos ha sobrevenido, ¿vale? Esa declaración de estado de alarma y por tanto, la declaración o
o subsumible de fuerza mayor dentro de esa declaración de estado. No existe una norma que diga esto. Nos tenemos que atener, y veremos más adelante, a la normativa genérica, a los códigos genéricos del Código Civil en el que habla de obligaciones y contratos, ¿vale? No obstante esto, volvemos a lo que impregna toda esta situación en el ámbito contractual, la cláusula rebus sic stantibus, ¿vale? Cláusula rebus sic stantibus, que ya hemos dicho, que es de consecución jurisprudencial y que evidentemente cualquier modificación que quiera hacerse a través de la no intercesión, por decirlo de alguna forma, de un órgano judicial, tiene que ser negociado, tiene que ser por aplicación, por consenso entre las partes contratantes y evidentemente tiene que constatarse dentro del propio contrato. No sirve que yo de buenas palabras hable con la otra parte contratante y le señale esta situación y además no se contemple en el contrato, porque toda esa modificación debe contemplarse habida cuenta de que el resto del contrato pervive. O sea, no se ha declarado ninguna parte de ese contrato, salvo la que pretendamos modificar o excluir de la misma, que no sea válida. Eso ya lo veremos, es lo que vengo a decir en el final de esta slide. Evidentemente, como os digo, si la cláusula rebus sic stantibus es un logro jurisprudencial, evidentemente tiene que haber unos motivos por los que se pueda aplicar, que además deberían de verse también en una aplicación negociada, ¿vale? Pues como señalo ahí, que exista un periodo de tiempo entre la fecha de celebración del contrato y la perfección o cumplimiento de este, que exista una relación de causalidad entre la circunstancia sobrevenida y la alteración del contrato y, sobre todo, lo que os decía antes, que no afecte a la base del negocio, porque el contrato debe subsistir, ¿vale? El mero hecho de que modifiquemos una parte de ese contrato por mor de esta cláusula no quiere decir que el resto del contrato desaparezca, que la base del negocio se vea frustrada. Evidentemente esto no es posible. Estamos viendo que las modificaciones que se están persiguiendo vienen siendo, pues, evidentemente, con los pagos o impagos que se puedan producir o en la entrega de bienes o de servicios, ¿vale? Evidentemente todo esto se puede modificar si hay un encuentro de voluntades, pero si me encuentro con que hay una intercesión o una judicialización del asunto, evidentemente me voy a encontrar con estas circunstancias, que la aplicación de esta cláusula jurisprudencial va a venir dada por aplicación de esta doctrina y por estas características que os estoy señalando. ¿Se puede renegociar las prestaciones de un contrato como consecuencia de la crisis derivada del COVID-19? Evidentemente sí, y me atrevería a decir que es la obligación de todo aquel que vea que el cumplimiento de esos contratos se va a ver mermado, es obligación ponerlo en conocimiento de la otra parte y consensuar una salida para esta situación. ¿Por qué? Pues porque estamos hablando de una crisis de larga duración, con una afectación generalizada en lo social y en lo económico, y además que va a hacer posible ese incumplimiento sin posibilidad de resarcir al deudor, que ese es el interés máximo que vamos a perseguir en esta modificación de esos contratos. Evidentemente, yo quiero modificar el contrato porque no puedo alcanzar el cumplimiento, pero tampoco quiero resarcir por esta modificación a la otra parte. Por lo tanto, esto deberá de ser una salida negociada y consensuada entre las partes. Y como señalo ahí, como cláusula de cierre, es que conviene adecuar esos contratos a una nueva realidad o una nueva normalidad, como lo ha llamado el Gobierno, y que va a durar en el tiempo. Hay supuestos, el supuesto específico con el que más nos encontramos es el tema de los arrendamientos de local o comercial o industria, ¿de acuerdo? Se persiguen tres aspectos, o sea, tres posibilidades. La exoneración, que ya os adelanto, que es inviable a todas luces, salvo que tengamos enfrente a alguien, no sé cómo denominarlo, pero desde luego sería un ángel que dijera que no quiere cobrarnos el alquiler, pero bueno. Pero son esos tres aspectos los que se podría perseguir en la modificación de los contratos y que nos estamos viendo con más asiduidad en el despacho. La exoneración, la rebaja o la moratoria, que esta ya sí que se contempla en uno de los reales decretos, pero también os adelanto que el contenido es muy extenso para la solicitud de esa moratoria y al final no viene a decir más que lo que veníamos diciendo desde el principio. Consiga negociarlo usted y si consigue negociarlo y que se lo rebajen, eso que va a conseguir. No obstante lo anterior, nos damos en dos supuestos de hecho. Actividades que han sido suspendidas por ese Real Decreto o las que no fueron suspendidas por ese Real Decreto. Evidentemente nos encontramos dos situaciones diametralmente opuestas que a la hora de solventarlas son similares, pero tienen sus matices. ¿De acuerdo? En las que no han sido suspendidas por el Real Decreto, pues evidentemente no existe causa de exoneración o de modificación. Vista como tal, no existe una causa que pueda dar
lugar a esa incluso rebaja, exoneración o limitación en el pago de esas cantidades como arrendamientos. Pero sí que es cierto, como señalo ahí también, que como consecuencia del alcance del contenido de ese Real Decreto se vea directa o gravemente afectadas a pesar de no estar específicamente comprendidas dentro de las actividades cuyo cese ha sido ordenado. En este caso, ¿vale? Volveríamos a la famosa regla del rebus sic stantibus. Evidentemente, aquí sí que podría tener aplicación, sí que vemos una merma en nuestro negocio, sí que vemos una incidencia directa a pesar de no estar suspendido, pero nos encontramos en que no hay un sustento legal que me facilite esa exoneración o la modificación de esos pagos, pero por aplicación doctrinal del rebus sic stantibus podríamos solicitar, podríamos negociar, incluso podríamos judicializar la solicitud de una exoneración o de una rebaja de esos arrendamientos. Las actividades desarrolladas que sí han sido suspendidas, pues evidentemente aquí ya nos tenemos que circunscribir a lo que la ley establece. Y aquí sí que tenemos contenido legal para modificar este contrato y para conseguir esa... hablo de exoneración, pero cuando hablo de exoneración hablo también de rebaja de los alquileres, ¿vale? Las normas que tenemos para ello, veis que la última no es una norma, como decía, es un alcance jurisprudencial, es la misma cláusula rebus sic stantibus. No sé si lo he dicho, hago un inciso y lo digo ahora, evidentemente vamos a tener que estar a cada uno de los casos, no podemos generalizar en todos los contratos, evidentemente, porque habrá muchos contratos que incluso hayan contemplado que se puedan dar situaciones de este calibre y que den una solución dentro del contenido propio del contrato. Estamos hablando para los supuestos en los que no se haya dado dentro del contrato una solución a un tipo de supuestos o por semejanza a lo contenido en esos contratos no se pueda dar una salida concertada a estas situaciones, ¿vale? En estos supuestos, pues tenemos las normas del Código Civil, ¿vale?, que sustentarían esa exoneración o rebaja en los contratos de arrendamiento, y además os señalo dos artículos del Código Civil que son beneficiosos para nuestros intereses, ¿vale? El primero, el del 1554 tercero, en el que se señala la obligación del arrendador de mantener al arrendatario la posesión útil y pacífica de la cosa, que a día de hoy esto es imposible, porque nadie puede tener dentro de este Real Decreto y que tenga vista su actividad suspendida una posesión útil y pacífica. Pacífica la puede tener, desde luego útil no, porque no le está sirviendo de nada tener una nave industrial alquilada que no está pudiendo utilizar por declaración de este Real Decreto. Con lo cual ahí ya tendríamos un aspecto legal en el que sustentar bien nuestro negociado, o si tuviéramos que ir a un juzgado a solicitar esa rebaja o exoneración, ya tendríamos una base legal. Y también la base legal de la condición que establece la fuerza mayor en el 1105 del Código Civil, ¿vale? Que ahí os digo que fuera de los casos expresamente mencionados en la ley, y aquí en la ley no se expresa ninguno, de los que así lo declare la obligación, nadie responderá de aquellos sucesos que no hubiera podido preverse o que previstos fueran inevitables, como es el caso. Aquí adquirimos una posición de fuerza porque legalmente tenemos el sustento suficiente como para negociar o judicializar esa exoneración o esa rebaja dentro de los arrendamientos de negocio. Los supuestos de moratoria de alquileres de negocio. Pues bueno, esto ya se contempla en ese Real Decreto, ¿vale? Lo que pasa es que circunscribe mucho el condicionado a esos grandes tenedores, a esos grandes propietarios en cuanto a número de inmuebles o metros en propiedad, ¿vale? Sí que es cierto que también se incluye a los pequeños propietarios, pero digamos que el desarrollo completo para esas moratorias se va más a esas, por decirlo de alguna forma, esas grandes fortunas o esos grandes tenedores que son los que podrían tener mayor facilidad a la hora de permitirnos una moratoria, ¿vale? Los requisitos se recogen en la propia ley, evidentemente esas afiliaciones o esas altas, y en su caso acreditar pues, la reducción de la facturación del mes previo al que se solicita la moratoria al menos en un 75%. En teoría esto debiera de ser fácil porque si tenemos el negocio parado es tan sencillo como sacar las cuentas de ese primer trimestre para poder acceder a estas moratorias. También conviene recordar que en todos estos reales decretos el Gobierno ya se ha preocupado, ¿vale?, de poner la coletilla de ojo lo que ustedes me están pidiendo porque todos estos procedimientos después van a ser revisados, ¿vale? Yo, con carácter de urgencia, señalo todos estos procedimientos, señalo algunas de las características, incluso algunos sustentos legales que van a permitir acceder a todas estas cosas, pero que si luego lo reviso y usted no cumple, se va a meter usted en un problema. Todos y cada uno de los reales decretos
ha señalado esa coletilla, ¿de acuerdo? Visto lo siguiente, pues ya os dejo con mi compañero Emiliano. Gracias a todos. Quitar el compartir pantalla. Bueno, buenos días. Como decía, voy a comenzar con la parte de, digamos, fiscal y de impuestos. Y en esta parte la he en dos ámbitos. El tema estatal, o sea, lo que es la agencia tributaria, y segundo, también un inciso en el tema local, con las medidas que ha sacado el Ayuntamiento de Burgos, pero que nos inciden directamente a todos los que estamos aquí presentes. Bien, voy a comenzar. Vale, primero con un inciso en la modificación de los tipos de IVA, ¿vale?, que hemos tenido con el Real Decreto 15/2020, y es que se ha establecido un tipo de IVA cero cuando lo que se está vendiendo son bienes necesarios para combatir los efectos del COVID, como son mascarillas, batas y guantes, y cuando se le está vendiendo a o entidades de derecho público o a clínicas o centros hospitalarios. Dentro de estas clínicas o centros hospitalarios entra pues, cualquier clínica dental o de otro tipo que tenga un número de registro sanitario, ¿vale? Entonces, cuando le estamos vendiendo cualquier tipo de productos de estas características a las clínicas, y si se lo estamos vendiendo antes del 31 de julio, tendremos que aplicar ese IVA cero, aunque no es un IVA cero como tal en la normativa, se asemeja a lo que es una operación exenta, y así hay que marcarlo en caso de presentación de los modelos 303 y 390 y de información inmediata. Es importante este tipo de IVA cero, y el tipo de IVA del 4%, desde el 21%, se ha modificado libros, periódicos y revistas digitales, ¿vale? Ese pequeño inciso en el tema del IVA. Vamos a ir con lo que estamos ahora mismo, porque como muchos sabréis, se han cambiado los plazos de presentación de declaraciones del 20 de abril al 20 de mayo para determinados contribuyentes, ¿vale? ¿Y para qué contribuyentes? Pues para cualquiera que en 2019 haya tenido una facturación menor de 600.000 euros, ¿vale? Y aun teniendo esto, no se va a aplicar ni a grupos fiscales ni a grupos de IVA, ¿vale? Estos sí que han tenido que presentar sus declaraciones a 20 de abril, independientemente de que su volumen de facturación sea menor de 600.000 euros. Esto nos creó porque esta norma entró en vigor el día 15 de abril. Ya más o menos veníamos conociendo que se iba a implantar, pero hasta el día 14 no se publicó y el día 15 no entró en vigor. El día 15 de abril era el último día de domiciliación de los impuestos del primer trimestre, con lo cual, si vosotros habéis tenido, como nosotros, que presentar, que estar haciendo el trimestre, por llamarlo así, y presentar esas declaraciones, teníamos todos pues una sensación de inseguridad tremenda. Con lo cual, muchas veces optamos por presentar todos los impuestos posibles, nosotros hablando como asesoría de la mayor cantidad de clientes, en un plazo normal. Luego nos encontramos con la publicación de este Real Decreto en que nos ampliaban el plazo hasta el 20 de mayo. Vale. Entonces, eso nos creó pues una situación en la que había declaraciones presentadas día 12, 14 de abril, la que se podrían haber presentado el día 20 de mayo, con el plazo de domiciliación del 15 de mayo. ¿Qué hacemos en esta situación? Pues bien, puede haber clientes, hablo desde el punto de vista de la asesoría, que con la entrada en vigor de este Real Decreto el día 15 de abril querían cambiar alguna de las situaciones. Por ejemplo, hablo del pago a cuenta del impuesto de sociedades. Una de las medidas que entró en vigor es que por norma general, las sociedades tienen que pagar el 18% de la cuota del último impuesto de sociedades presentado. El último impuesto de sociedades presentado se presentó en julio del 2019 y se han hecho pagos en octubre, diciembre y abril, ¿vale? Para empresas con menos de 6 millones de euros, la opción normal es el pago por cuota, por este 18% sobre lo que se pagó en impuestos de sociedades de 2019. Pero claro, para intentar mejorar la liquidez de las sociedades, se implantó la medida de que, vale,
te dejamos cambiar esa opción por cuotas a la opción por bases. ¿Cuál es la opción por bases? Me haces un cálculo de los beneficios de los 3 primeros meses, enero, febrero y marzo de 2020, y sobre eso me vas a, sobre tus beneficios, me vas a pagar este pago a cuenta del impuesto de sociedades. Lógicamente hay empresas, la mayoría de ellas, que han bajado su facturación en este primer trimestre y que sus resultados son peores de lo que arroja ese 18% por la cuota del impuesto de sociedades de 2019, presentado en 2019 sobre 2018. Bien, con lo cual las empresas pueden cambiar esta opción en caso de que todavía no se haya presentado. Y en caso de que se haya presentado, luego vamos a ver cómo poder cambiar esta opción de si ya se ha presentado esta declaración. Que, ojo, todas las domiciliaciones del primer trimestre que se presentaron con fecha de pago 20 de abril se han tenido que llevar automáticamente, los sistemas de agencia tributaria las han tenido que llevar a 20 de mayo. Con lo cual, si hay algún pago de empresas que han facturado menos de 600.000 euros. Pago, estoy hablando de domiciliaciones de los impuestos genéricos. Modelo 111, modelo 115, modelo 123, modelo 303. Las presentaciones que se hayan hecho antes del 15 de abril de empresas que hayan facturado menos de 600.000 euros se tendrían que llevar el cobro al 20 de mayo. Y eso así se ha debido hacer automáticamente en todos los casos. En caso de que se haya pagado algo antes o que se haya cargado el 20 de abril en cuenta, pues habría que hablar con la agencia tributaria el por qué se ha hecho ese pago. Igual que esta opción del cambio de pago en el pago fraccionado del impuesto de sociedades, en el pago a cuenta, tenemos también novedades en módulos. ¿Por qué? Porque a efectos del cálculo del módulo de los índices para este primer trimestre no se computarán los días en estado de alarma, los días naturales en estado de alarma. En caso del primer trimestre, ha habido 18 días desde la publicación del Real Decreto con entrada en vigor el día 14 de marzo, en los que hay muchas actividades, entre ellas muchas actividades de hostelería y comercio que están dentro de módulos en los que se les cerró su actividad, con lo cual no son días computables en el primer trimestre. Muchas declaraciones de módulos pueden estar todavía sin presentar antes del 20 de mayo, con lo cual habrá que marcar, como podéis ver ahí en la presentación, que el número de días de ejercicios en el trimestre son 73. Hay que quitar 18 días a esos 91 días hipotéticos si la actividad hubiera sido normal, ¿vale? Eso en caso de que todavía no se haya presentado. En caso de que ya lo hubiéramos presentado, porque, repito, esto no se entró en vigor el día 15 de abril, la mayoría de las declaraciones tenían que haber estado presentadas ya para esa fecha. Pues bueno, pues ¿qué ha habilitado la agencia tributaria? Pues ha habilitado cómo lo podemos rehacer. Pues bueno, hay que presentar una nueva autoliquidación y junto con la nueva autoliquidación hay que presentar un formulario GZ281 en el que se identifique la primera autoliquidación presentada. Digamos, es una manera abreviada de hacer una solicitud de rectificación de la declaración presentada. Todo esto preferiblemente antes del 15 de mayo. El 15 de mayo es la nueva fecha de domiciliación de los impuestos, con lo cual vamos a presentar, no vamos a esperar al día 18, 19, 20 de mayo, sino preferiblemente, si no queremos sorpresas desagradables de que nos carguen las dos declaraciones, pues vamos a presentarlo antes del 15 de mayo. ¿Vale? Vamos a ir ahora con hasta dónde se han ampliado los plazos para responder a requerimientos de información, liquidaciones tributarias, etcétera, etcétera. Bien, en el primer Real Decreto publicado el día 14 de marzo, se nos indicaba que muchos de estos plazos que ahora vamos a ver, se ampliaba el plazo hasta el 30 de abril. ¿Por qué se ampliaba el plazo del 30 de abril? Porque el estado de alarma el primer estado de alarma finalizaba durante abril. Se han prorrogado el estado de alarma y con lo cual también se han prorrogado ciertos plazos para presentar contestaciones a requerimientos tributarios. ¿Cuáles son estos plazos? Bien, pues ahora tenemos un plazo genérico del 1 de junio de 2020. 1 de junio, ¿por qué? El plazo es del 30 de mayo, pero tanto el 30 como el 31 de mayo son inhábiles. Con lo cual, el plazo efectivo para responder a estas declaraciones es el 1 de junio. ¿Vale? ¿En qué supuestos? Bien, pues por ejemplo, pagos en plazo voluntario de liquidaciones tributarias, de declaraciones de derivación de responsabilidad, ahí está mal redactado, y de pagos en plazo ejecutivos de providencias de apremio. Todo lo que se haya recibido entre el 14 de marzo y el 30 de mayo en estos supuestos, se amplía el plazo al 1 de junio, ¿vale? Para estos pagos.
Más supuestos, pagos aplazados en fechas establecidas entre el 14 y el 30 de mayo. Si a mí la agencia tributaria me había dado un aplazamiento de pago o fraccionamiento que vencía entre el 14 de mayo y entre el 14 de marzo y el 30 de mayo, se aplaza este pago al 1 de junio. Para contestar, contestación de requerimientos, contestación de solicitudes de información contra agencia tributaria, contestación de diligencias de embargo, también se amplía el plazo al 1 de junio. Ojo, en las diligencias de embargo, los embargos no pierden efectividad. O sea, si nos han comunicado una diligencia de embargo a la agencia tributaria, el embargo está ahí, el embargo no ha perdido la efectividad, pero se nos da un nuevo plazo para alegar sobre esta notificación del embargo sobre alguno de nuestros bienes o sobre alguna de nuestras cuentas bancarias que nos ha hecho agencia tributaria. Igualmente, para presentación de alegaciones, si la apertura de los trámites de alegaciones o audiencia finalizaban entre el 14 de marzo y el 30 de mayo. Para todos estos supuestos tenemos un nuevo plazo el 1 de junio. Y cuidado no se nos pase porque con toda esta vorágine podemos tener retenidas ciertos procedimientos pendientes de respuesta y que tiene que ser antes de ese día 1 de junio de 2020. Si lo presentamos cualquier día durante este mes de mayo, perfecto. O sea, lógicamente tiene toda la efectividad y el último día se traslada a ese 1 de junio. Hay un caso especial en el que se amplían los plazos hasta el 30 de junio inclusive. ¿Cuáles son estos casos? Pues la presentación de recursos de reposición o de reclamaciones económico-administrativas. Tanto si la notificación fue anterior al 14 de marzo, como si la notificación ha sido entre ese 14 de marzo y el 30 de mayo. En estos casos, recursos de reposición y económicos administrativos, tenemos la nueva fecha del 30 de junio inclusive. Vamos a pasar a las medidas locales del Ayuntamiento de Burgos, ¿vale? Un rápido vistazo sobre cómo tenemos los impuestos locales y los plazos de pago de estos impuestos. Impuesto de vehículo de tracción mecánica hasta el 27 de julio. Impuesto de bienes inmuebles hasta el 30 de septiembre. Tasa de basuras y vados hasta el 27 de octubre. Y el periodo de cobranza del impuesto de actividades económicas hasta el 14 de octubre. Ahí está reflejado que en caso de tener domiciliados estos impuestos se cargarán el último día de pago de los citados padrones. Esto es un rápido vistazo a los impuestos locales. Principal, este sí que no ha cambiado, ¿vale? O sea, no se han modificado los plazos en caso de actos intervivos, compraventas, en los que el vendedor haya generado a ojos del ayuntamiento un incremento de patrimonio en esos terrenos urbanos, siguen siendo 30 días hábiles desde la operación y en caso de fallecimiento 6 meses prorrogables hasta el año. Hay una ayuda, una subvención interesante para estos sectores. Veis aquí una relación de los sectores que se pueden adherir, solicitar esta ayuda, mejor dicho. ¿Cuáles son beneficiarios? Personas físicas, jurídicas, empresas mercantiles, cooperativas, sociedades civiles, y con una cuantía de hasta el 75% del pago de alquileres de marzo, abril y mayo. Aquí estamos hablando de pequeño comercio, estamos hablando de hostelería, etcétera, de los pagos del alquiler. Ojo, de los pagos que realmente se hagan, porque como antes ha dicho Sergio, estamos teniendo muchas negociaciones de estas condiciones de pago. O sea, si yo tenía en el contrato que estaba pagando, por ejemplo, 1.000 euros al mes por mi establecimiento de hostelería, por mi restaurante, y ahora quiero solicitar al ayuntamiento que me ayude, que me subvencione hasta el 75% de estos 1.000 euros al mes, yo posteriormente le tendré que justificar que realmente he pagado 1.000 euros al mes durante marzo, abril y mayo. Si se han modificado esas condiciones, ojo también con lo que podemos optar a esa ayuda. La cuantía máxima, 5.000 euros por beneficiario. Hay una dotación de 1.200.000 euros para esta ayuda, con lo cual no es por concurrencia competitiva, estrictamente dicho, no es quien primero presenta la declaración, primero accede la declaración de solicitud de ayuda, primero accede a estas ayudas, sino que se harán, de entre todas las solicitudes que se hayan presentado correctamente, se hará un prorrateo y hasta un máximo de 5.000 euros por beneficiario, así podrán ser beneficiarios de esta ayuda, ¿vale? Plazo de presentación máximo, 20 días hábiles desde la publicación que se publicó el 29 de abril. Como os he dicho antes, estos son los epígrafes de impuesto a actividades económicas que se pueden acoger a estas ayudas del ayuntamiento que hay hasta el 28 de mayo para la solicitud de presentación. Bien, y esto ha sido un poco la situación en la que estamos a día de hoy en tema tributario, tanto estatal como local en el ayuntamiento. Voy a dar paso a mi compañera Sandra, que os va a
comenzar con el bloque de laboral y recursos humanos. Sí, Sandra, tienes que abrirte el micrófono. Tienes que abrir el micrófono. Hola, buenos días. Ahora se ¿Me te escucha bien. Sí, perfectamente. Vale. Voy a compartir pantalla. Creo que no está. ¿Cuál es la siguiente? Bueno, muy buenos días a todos. Yo, con respecto al ámbito laboral que me compete, quería dar unas pinceladas, porque bueno, entendemos que todos ya hemos pasado la fase desde el día 14 de marzo con respecto a los expedientes de regulación de empleo, ya bien sea por fuerza mayor o por causas ETO. Pero ahora se nos plantea unas nuevas diatribas de cómo desafectar gente de los ERTES, de cómo hacer una continuación con respecto a los expedientes de regulación de empleo de fuerza mayor para convertirlos en ETOP. Entonces, vamos a ver si podemos aclarar algo con la presentación de hoy. Iniciaremos cómo finalizar el ERTE por fuerza mayor, cómo presentar un ERTE por causas ETOP, que me centraré más en la parte práctica, debido a que hemos tenido una reunión con la autoridad laboral y nos ha indicado las formas en las que hay que presentarlo, puesto que están viendo que están existiendo los mismos errores prácticamente en la presentación de todos los ERTES ETOP. Y luego, ¿qué debemos entender por el mantenimiento del empleo? Toda la polémica que ha surgido con respecto a la disposición adicional sexta. Bueno, ¿cómo finalizar un ERTE por fuerza mayor? Hay un criterio de la Dirección General de Trabajo que salió el día 1 del 5 del 2020. El día 30 del 2020 estuvimos hablando con la autoridad laboral y nos dijo que no se podía desafectar los trabajadores de ciertas maneras, que habría que presentar otro ERTE. Bueno, no lo teníamos muy claro. Derivado de este criterio, que ojo, no es vinculante y luego será la jurisprudencia quien lo vaya perfilando, podemos tener una serie de... nos arroja algo de luz para conocer cómo desafectar trabajadores o cómo iniciar la desescalada en nuestros negocios. Bien, habla de que aquellas empresas que están aplicando medidas de suspensión y reducción, es decir, todas aquellas empresas que se hayan acogido al artículo 22 de fuerza mayor, pueden desafectar a sus trabajadores de manera total o parcial respecto de parte de la plantilla o la totalidad de la plantilla y de una manera progresiva según van desapareciendo esas razones que directamente vienen de la fuerza mayor. Y aquí le continúa diciendo que es muy interesante que la medida suspensiva inicialmente planteada se puede transitar hacia una reducción de jornada. Es decir, nosotros presentamos un ERTE para 25 trabajadores que era del 100% de la jornada y yo puedo comunicar al Servicio Público de Empleo que esas personas se van a desafectar en una reducción de jornada. ¿Por qué? Bueno, pues entiende este criterio que es un menor impacto económico para la persona trabajadora y porque permiten atender paulatinamente a las necesidades que pueda tener nuestro negocio. Entendemos que el menor impacto económico de la persona trabajadora es porque tendría el pagador, que sería el Servicio Público de Empleo, con respecto a las prestaciones de desempleo y con respecto a la empresa. Pero también nos estamos encontrando, no sé si era vuestro caso, que hay una problemática real a la hora de cobrar las prestaciones por desempleo. En función de empresas se está tardando más o menos. Entonces entendemos que también la vuelta del trabajador a la empresa puede efectivamente tener un menor impacto económico sobre la persona trabajadora, puesto que la empresa, en este caso, tiene más diligencia a la hora de pagar, de abonar el salario. Las exigencias documentales. Bueno, con respecto a las exigencias documentales, es
totalmente congruente con las necesidades que se trasladan desde la autoridad laboral. La autoridad laboral ha estado, tanto aquí a todos los niveles, en Castilla y León, en La Rioja, en todas las delegaciones con las que estamos hablando, han estado completamente sobrepasadas. Entonces, lo que viene a decir este criterio es congruente en el sentido de que las medidas documentales y de procedimiento deben ser las imprescindibles. ¿Y cómo lo matiza? Bueno, pues la comunicación a la autoridad laboral no la tendremos que hacer cada vez que desafectamos un trabajador de nuestro ERTE, sino que será única y exclusivamente a la recuperación íntegra de la actividad. Ahora bien, nosotros lo que estamos haciendo desde aquí es, se están empezando a desafectar trabajadores, no se está comunicando a la autoridad laboral, pero sí se está comunicando al Servicio Público de Empleo, como dice de seguido, trasladar a la entidad gestora de las prestaciones la situación de afección y desafección de cada una de las personas trabajadoras, de modo que el expediente de regulación de empleo sirva para garantizar el tránsito no traumático. Bien, todas las afecciones y desafecciones, como decía, se están comunicando al Servicio Público de Empleo y no se están comunicando a la autoridad laboral. La autoridad laboral, por ejemplo, que acabamos de hablar con la de La Rioja, nos decía, como quieras, puedes comunicarlas o no comunicarlas. Nosotros lo que hemos optado, por si os pudiera servir, es tener en cuenta todas las desafecciones que vamos teniendo de todas las empresas y en el momento en el que esa desafección sea íntegra, comunicar a la autoridad laboral en qué fecha ha sido la desafección de cada trabajador y en qué porcentaje. Consideramos que luego a los efectos de gestión y de informe de ese cliente lo podamos tener todo debidamente justificado. Importante, este criterio dice una coletilla al final que habla de todo ello acompasado con las medidas preventivas necesarias y decisiones en materia sanitaria que son acordadas en cada momento por la autoridad competente. Bien, a este sentido, todas las empresas deben ponerse en contacto con su servicio de prevención para que lleven a cabo la evaluación pertinente. ¿Por qué? Bueno, porque va a haber un refuerzo de la actividad inspectora a este respecto. Con lo cual entendemos que es algo que no se puede dejar, no es baladí y no se puede dejar a libre albedrío poniéndose, como digo, en contacto con la autoridad laboral. Bien, finalizamos el ERTE de fuerza mayor. Hay empresas que no tienen por qué finalizar un ERTE de fuerza mayor porque la desafección, vamos a poner el caso de hostelería, que es el caso más claro, ¿no? Que, con respecto al último video publicado del día 3 de mayo, en el que van a prestar sus servicios de manera parcial. Vamos a ponernos en el supuesto de que las empresas van a tener que prestar servicios de manera parcial, pero la fuerza mayor decae. Si finaliza el estado de alarma, ¿cómo continúo yo con mis trabajadores? Me explico. Lo que finaliza el estado de alarma. Si finaliza el estado de alarma, entendemos que decaería la fuerza mayor del expediente de regulación de empleo que hemos solicitado a todos los efectos. ¿Qué hago yo con esos trabajadores que no pueden volver a trabajar? ¿Qué hago yo con ese 50% de la plantilla, por ejemplo, que no puede volver a trabajar? Porque hay que tener en cuenta una cosa clara, cuando comunican, que entendemos que cuando no se trata de silencio positivo, cuando han comunicado resoluciones la autoridad laboral, dice que el ERTE por fuerza mayor durará en tanto en cuanto dure el estado de alarma 463/2020 o sus prórrogas. Vale, entonces, solo hasta ese momento. ¿Qué hacemos con la plantilla después de ello? Pues ya se están planteando por parte de muchas empresas presentar un expediente de regulación de empleo por causas económicas, técnicas, organizativas o de producción. Tenemos esa opción, tenemos que tener en cuenta que en tanto cuanto el estado de alarma esté vigente, el artículo 23 nos permite digamos, un respiro con respecto a los plazos que se establecen en el reglamento de suspensión y en el reglamento de regulación de expedientes de regulación de empleo, ¿no? El 1483/2020. Entonces, sí que es verdad que las empresas están empezando a negociar en base a ese artículo 23. Hay otras empresas que han entendido que no están afectándose por el artículo 23 y que están cumpliendo los plazos del periodo de consultas que directamente estipula el reglamento del año 2012. Eso veremos a ver cómo también lo perfila la jurisprudencia.
El tema del mantenimiento en el empleo, claro, tenemos en cuenta, luego hablaré del mantenimiento en el empleo, tenemos en cuenta que nos va a obligar la disposición adicional sexta a mantener a nuestra plantilla sin efectuar ninguna extinción. Entonces, puede ser muy interesante negociar un expediente de regulación de empleo por estas causas, fundamentalmente por causas productivas o por causas organizativas, para dar salida a esa disposición adicional sexta que me está obligando a mantener el empleo. ¿Por qué? Pues porque nada dice de la suspensión o la reducción de los contratos. Bueno, vamos a pasar a hablar cómo se tramita un expediente de causas organizativas o productivas. Me parece interesante a los efectos prácticos para que sea rápido por parte de la empresa que quiera presentarlo, ¿vale? Y me trasladaban por parte de la autoridad laboral ciertas preocupaciones que se están encontrando en todos los expedientes de regulación de empleo. Lo primero que os dejo en esta presentación es un enlace a los modelos normalizados que podéis acceder a través de Tramita Castilla y León, y si no, nos han facilitado una serie de modelos, por ejemplo, del escrito de intención, de la constitución de la comisión representativa, una serie de modelos de la autoridad laboral que si estáis interesados, sin ningún problema, os los haríamos llegar, ¿vale? Entonces, un expediente de regulación de empleo por causas ETOP comunica con un modelo normalizado que lo tenéis en la página que os pongo de Tramita Castilla y León, firmado por la empresa, porque se están encontrando muchos sin firmar, me trasladaban. El escrito de intención a la representación de los trabajadores, en el que se va a iniciar un expediente de regulación de empleo, muy importante, ¿vale? Tenemos un modelo, os lo podemos hacer llegar. La constitución de la comisión representativa, que están viendo que no están llegando, al principio, cuando se presentaron los primeros expedientes de regulación de empleo, lo dejaron pasar, pero nos han hecho la advertencia de que el escrito de intención no está llegando y las constituciones de las comisiones representativas tampoco están llegando y ya lo están solicitando, ¿vale? Entonces, la constitución de la comisión representativa por los sindicatos más representativos, como dice la ley. Vamos a ponernos en el supuesto de que, lo comentaba ya la compañera Cristina en el anterior webinar, los sindicatos declinan la participación de constituir la comisión representativa y negociar este expediente de regulación de empleo. Bueno, pues en ese caso lo que habrá que comunicar a la autoridad laboral es esa declinación de participación por parte de los sindicatos y la constitución de la comisión negociadora de los 3 trabajadores de la empresa, que sí que refleja la siguiente opción en el Real Decreto, ¿vale? La comunicación de apertura del periodo de consultas, según el artículo 17, no digo nada nuevo, la memoria explicativa y el informe técnico, ¿vale? Aquí lo que nos dicen es, entendemos que el informe técnico es muy complicado porque en un momento en el que la rapidez para tramitarlo es tal que lo que están haciendo es, si por parte de la empresa me justifica una memoria explicativa adecuada y dentro de la memoria explicativa hay un informe o me explica por qué se lleva a la suspensión de contratos y reducción de jornada, no tendremos ningún problema en entender que la memoria explicativa también es el informe técnico, pero tiene que aparecer en ese modelo que comuniquemos a la autoridad laboral, tiene que aparecer memoria explicativa de las causas motivadoras del expediente de regulación de empleo y informe técnico justificativo. Es importante porque dicen, bueno, muchas veces nos encontramos que nos comunican memoria técnica y informe justificativo en la comunicación, pero luego abrimos y vemos que no aparece. Entonces, creo que es un elemento importante a resaltar en todo este procedimiento. Y luego, si se alegaran causas económicas, que creo que serán las menos, toda aquella documentación del artículo 18 del reglamento del 2012. Bien, finalizado el periodo de consultas, ¿qué tenemos que comunicar? La decisión final en el modelo normalizado, que también está en la página de Tramita Castilla y León, y las actas de las reuniones celebradas, con el acta final del acuerdo alcanzado. Se están encontrando igualmente que es acta de inicio, acta final, pero en muchas ocasiones no se habla del acuerdo alcanzado. Entonces, hay que ser muy pulcros en este sentido y determinar qué medidas se van a aplicar, suspensión, reducción de jornada, en qué periodo, los números de días que se van a aplicar y en el supuesto de reducción de jornada, el porcentaje de la misma.
la relación de todos los trabajadores afectados conforme al reglamento, ¿vale? Toda la documentación, el número de seguridad social, la categoría profesional, el salario, el DNI, la edad, todo esto. El tiempo de antigüedad de la empresa y el calendario de aplicación y cuadro con nuevo horario de trabajo en el caso de que hablemos de una reducción de jornada que, recordemos, tiene que ser entre un 10 y un 70% de la jornada. Bueno, con respecto al mantenimiento del empleo, el último punto de lo que os quería comentar hoy es, todos estamos hablando de mantenimiento del empleo, pero ¿qué va a ocurrir? Bueno, la consecuencia fundamental se intuía que era la exoneración prevista en el artículo 24, la exoneración de cuotas empresariales a la seguridad social. Pero esta interpretación queda completamente clara en el Real Decreto Ley 11/2020 cuando habla de incumplimiento, es decir, que habla de una obligación. No estamos hablando de una disposición que no tiene ningún tipo de efecto directo, no. Ya vamos a saber que en el caso de que no se mantenga el empleo, va a haber que efectuar una devolución de aquellas cuotas de las que habla el artículo 24. Bien, ¿para quién? Bueno, pues para aquellas empresas que hayan aplicado un expediente de regulación de empleo por fuerza mayor. Eso creo que lo tenemos todos claro. ¿A qué trabajadores? Esto va a ser nominativo, es decir, solo, única y exclusivamente a aquellos trabajadores que están afectados por un expediente de regulación de empleo. Luego hay un criterio que es interesante en el que dice que, ojo, no se mantendrá incumplido este mantenimiento en el empleo siempre y cuando se trate de un despido disciplinario que sea declarado procedente por la jurisdicción social, dimisión, jubilación, incapacidad permanente total, absoluta o gran invalidez. ¿Vale? Con respecto a un contrato temporal, cuando el contrato se extinga por expiración del tiempo convenido. Aquí podemos entender, bueno, pues en una obra, cuando la obra finalice. Y además dice así, porque no cuando la obra esté suspendida, es decir, la obra tiene que finalizar. Estoy hablando de construcción, por ejemplo. Realización de obra o servicio que constituye el objeto y no, o cuando no pueda realizarse de una manera inmediata la actividad. La duración despliega sus efectos desde que finaliza el estado de alarma. Es decir, a día de hoy, y tal y como sabemos que el estado de alarma dura hasta el día 24, hasta el día 25 que tenga efectos, pues entendemos que 6 meses sería el día 25 de noviembre. Todo esto dicho a efectos del día de hoy, porque los cambios, como estamos viendo, son de la noche a la mañana. A partir, por tanto, de la reanudación de la actividad, no se pueden producir extinciones, pero sí suspensiones y reducciones de jornada. ¿Qué decir aquí? Bueno, pues que sí, como decía anteriormente, se pueden negociar expedientes de regulación de empleo por otro tipo de causas, de tal manera que yo no voy a incumplir esta disposición adicional porque estoy reduciendo o suspendiendo ciertos contratos, pero no estoy produciendo extinciones. Y lo que me va a permitir es cierta flexibilidad para que mi empresa tenga una consecución o una desescalada adecuada a las necesidades que tenga y pueda subsistir a efectos futuros. Lo podemos hacer por vía de ERTE o lo podemos hacer también por vía modificación sustancial si es que tenemos las causas para poder llevarlo a cabo. Y bueno, hasta aquí os voy a dejar con mi compañera María para que os hable más de todo el tema administrativo laboral. Muchas gracias por la atención y os pasaremos los modelos si así lo queréis, como os he comentado, y para cualquier cosa a vuestra disposición. Gracias a todos. Comparto la pantalla. Yo en este último punto del webinar lo he enfocado sobre todo a la parte más administrativa de esas recuperaciones de trabajadores que se van a producir ahora, ¿vale? Que ya se están produciendo ahora y que, bueno, pues tras el fin del estado de alarma pues será mucho más habitual, ¿no? Bueno, como consecuencia de la publicación del Real Decreto Ley 8/2020,
muchas empresas se acogieron a suspensiones de contratos, ¿no? Mediante el procedimiento de ERTE que antes ha explicado mi compañera Sandra. La gestión de los ERTE a efectos de prestaciones está más que manido, pero bueno, por partir de ese procedimiento para continuar con el procedimiento de fin de ERTE o de bajas de trabajadores, ¿vale? Sí que me gustaría revisar un poco recordar un poco en qué consiste todo el procedimiento del ERTE en el ámbito del Servicio Público de Empleo, ¿vale? En primer lugar, la empresa es la que tiene que iniciar el procedimiento comunicando mediante un fichero XML a la empresa, al Servicio Público de Empleo, el procedimiento de ERTE. Da de alta el procedimiento de ERTE mediante ese fichero en el que comunica el representante de la empresa, por supuesto, el código de cuenta de cotización y la fecha de inicio y de fin del ERTE, ¿vale? También se comunica, por supuesto, si el ERTE se produce por fuerza mayor o por otras causas como pueden ser económicas, técnicas, organizativas o de producción. Además, en ese mismo procedimiento hemos de comunicar todos los trabajadores afectados y el calendario del mismo. Es decir, podemos tener, como ya sabéis, un ERTE por causas productivas en el que algunos trabajadores vayan a prestar servicio en determinados días de la semana. Puede ser que en el momento del procedimiento del ERTE no sepamos ese calendario. Bueno, pues tendremos que iniciar ese procedimiento indicando la fecha de la fecha de inicio y de fin del procedimiento, y será posteriormente con la comunicación del calendario cuando perfilemos la situación de cada trabajador, ¿vale? Pero es importante el tema del procedimiento del ERTE porque se ha visto ensombrecido con las plantillas de solicitud colectiva de prestación por desempleo, ¿vale? Son dos cosas diferentes y una no exime de la otra. Debemos comunicar primero el procedimiento, como decía, y en segundo lugar la solicitud colectiva. Fue el Real Decreto Ley 9/2020 el que nos metió una prisa enorme a todas las asesorías y a todas las empresas diciéndonos que la plantilla debíamos comunicarla en 5 días, ¿vale? Esto ha provocado un colapso absoluto en el Servicio Público de Empleo, lo cual está produciendo que muchos trabajadores no estén recibiendo la prestación por desempleo. Esta plantilla, como ya conoceréis, en la que tenemos que comunicar fundamentalmente a aquellos trabajadores que están afectados por el ERTE. Evidentemente no vamos a incluir en esta plantilla a aquellos trabajadores que estén en situación de IT, maternidad, paternidad o excedencia. Será después de esas situaciones, ¿vale?, cuando se reincorporen al trabajo, cuando estarán afectados por el ERTE. Y puede ser que sí o puede ser que no, pero en el momento del alta, evidentemente no los tenemos que incluir. Tendremos que indicar las fechas de inicio y de fin. En aquellos ERTEs que sean de fuerza mayor, podemos indicar solamente la fecha de inicio, porque la de fin está condicionada al fin del estado de alarma, con lo cual no es necesario informarlo. Es importante también identificar el fichero Excel con el número de cuenta de cotización de la empresa, seguido por el número de ERTE, ¿vale? Ese número de ERTE, si no disponemos de él, podemos poner sin número de ERTE con letras, ¿vale? Pero tenemos que identificar bien el fichero de Excel para que el Servicio Público de Empleo pueda tramitar esa prestación correctamente. Digo que es importante porque a veces nos pensamos que esta plantilla pasa primero por el funcionario que va a emitir esa resolución, y no es así. Las plantillas se están tramitando mediante una máquina, ¿vale? Con lo cual es todo automático, y si algún documento, algún número no es correcto, vamos a tener problemas en las prestaciones. Y eso llega a mes vencido o incluso más tarde, ¿vale? Con lo cual hemos de ser bastante cuidadosos con el tema de las plantillas. El envío del formulario debemos hacerlo a través de Red SARA, a través del Registro Electrónico Común de las Administraciones Públicas, dirigido a la Dirección Provincial del SEPE en el que se encuentre la empresa. Si tenemos varios centros de trabajo en distintas provincias, deberemos hacer una plantilla para cada provincia. Y luego, por último, el procedimiento termina enviando el certificado de empresa de cada trabajador. Ojo con esto, porque en un inicio, como todos creíamos que iba a ser, pensábamos que las prestaciones iban a calcular en base al certificado de empresa. De hecho, cuando se publicó el Real Decreto Ley 9/2020, que nos indicó, que fue el 27 de marzo, nos indicó que debíamos comunicar las plantillas a toda prisa y en 5 días,
claro, muchas nóminas estaban sin calcular, con lo cual esas plantillas en las que se informa la base reguladora de la prestación puede que no estuviera bien. Nadie indicó en ningún momento que esa plantilla se iba a utilizar para calcular las prestaciones por desempleo, como así ha sido, con lo cual puede haber prestaciones de desempleo que no estén correctamente calculadas, porque no se han calculado con el certificado de empresa, que es lo válido y es el procedimiento habitual, sino que se han calculado con las plantillas y eso ha generado muchísimos problemas, ¿vale? Desde aquí lo que estamos haciendo y lo que os recomendamos es que una vez que el trabajador reciba la resolución por desempleo, por la prestación, comprobéis que esa base reguladora es correcta, ¿vale? A efectos de comunicar al SEPE cualquier error o variación que pudiese haber con respecto a las bases correctas. Esto es así porque no debemos olvidar que al final la responsabilidad de la prestación recae en la empresa. Si esa prestación no está bien calculada, al final el SEPE va a actuar contra la empresa, ¿vale? Que es la responsable de que la información sea correcta. Bueno, ¿qué hacemos cuando durante un ERTE un trabajador, pues necesitamos a un trabajador durante 4 días o necesitamos incorporarlo a media jornada o necesitamos, bueno, puede haber múltiples situaciones como ha habido, ¿vale? Cuando un trabajador está en ERTE por fuerza mayor, en teoría no debemos comunicar el calendario a mes vencido, ¿vale? El calendario es otro fichero XML que hay que hacer a mes vencido, ¿vale? Que se puede hacer a través de la plataforma Certifica. Y en ese calendario comunicamos las fechas de actividad y las fechas de inactividad. En principio, para un ERTE por fuerza mayor de suspensión, imaginémonos en un restaurante, ¿vale? Evidentemente el trabajador va a estar con el contrato suspendido durante todo el periodo del ERTE, pero puede darse que las personas de limpieza pues tengamos que quitarlas del ERTE porque necesitemos hacer una limpieza X y lo podamos hacer, ¿no? Bueno, pues eso lo podemos comunicar a través del calendario. Tendríamos que comunicar un nuevo procedimiento con una variación, ¿vale? Ese procedimiento de que hablábamos al principio, con una variación desde el día en que entra a trabajar, ¿vale? Porque el resto de días ya está comunicado, es decir, si yo comunico un ERTE desde el día 14 de marzo hasta el 30 de marzo, en ese procedimiento, si entra a trabajar el 14 de abril, el procedimiento que voy a comunicar es uno de variación a partir del 14 de abril, ¿vale? No debo comunicar uno nuevo a partir del 14 de marzo, sino del 14 de abril. Bueno, como decía, lo primero es comunicar el procedimiento para volver a indicar al SEPE que nuestro procedimiento de ERTE que habíamos dado de alta hay que modificarlo y luego a mes vencido tenemos que comunicar un calendario de inactividad y de actividad. Como veis, es bastante farragoso y bastante complicado porque, bueno, si tenemos una empresa y la podemos controlar de inicio a fin, bueno, nos puede resultar farragoso de por sí, pero si tenemos ya 2 empresas, ya la cosa se nos complica, ¿vale? Entonces, es importante tener claro el procedimiento para no cometer errores y que eso no repercute en las prestaciones de desempleo. Vale, eso en cuanto a salidas y entradas del ERTE. En cuanto a la reincorporación de trabajadores, como ya sabemos, el criterio que ya ha mencionado Sandra permite ir desescalando ese ERTE poco a poco, ¿vale? Para esa desescalada el SEPE ha habilitado 2 procedimientos. Uno, que sería la baja del ERTE, es decir, que yo tenga 10 trabajadores y solamente saque del ERTE a 4, por ejemplo, como veis en el caso de la imagen, o bien que finalice el ERTE al 100%, ¿vale? En el caso de la baja, debemos comunicarlo a través de otra plantilla, ¿vale? En este caso la plantilla de baja, en la que indicaremos el código de cuenta de cotización de la empresa, el DNI del trabajador que va a ser baja del ERTE, ¿vale? Y la fecha de baja en las prestaciones. En esta fecha es importante, ¿vale? No es la fecha del último día de prestación, es la fecha de inicio de prestación de servicios. Es decir, si el trabajador entra a la empresa el día 11 de abril, es el día 11 de abril el que tengo que poner en esta plantilla, ¿vale? Esta plantilla la puedo utilizar para todos los trabajadores que quieran, no tienen por qué salir del ERTE a la vez. Es decir, podemos acumular en una única plantilla todos los trabajadores que consideremos, para evitar, pues eso, sobrecargar las bases del Servicio Público de Empleo. Siempre lo ideal es comunicarlo antes del día 25 de cada mes, para que no afecte a la prestación del trabajador.
Todas las modificaciones que queramos hacer en relación a una plantilla o algún procedimiento es conveniente ponerse en contacto con el SEPE para no saturarles, porque al principio, como no teníamos muy claro ni en qué términos debíamos hacer las modificaciones, ni cómo comunicarnos con el Servicio Público de Empleo, pues todas las asesorías hemos ido pues, inventando un poco el procedimiento, hasta que el SEPE por fin ha habilitado una vía para comunicarnos con ellos, ¿no? Que es a través del correo electrónico, en el que sí admiten consultas y formas de comunicarse con ellos, porque al final están tan saturados que son incapaces de contestar, ¿no? Es importante que todas las comunicaciones que hagamos con el SEPE, ¿vale?, las hagamos por Red SARA, a través del registro electrónico. Tenéis el hipervínculo para entrar y poder consultarlo, pero de esta manera tendremos un documento fehaciente para posibles reclamaciones que puedan plantearse, ¿vale? Decía, el otro procedimiento que ha habilitado el SEPE es el fin del ERTE. Una cosa es la baja, porque hay algunos trabajadores que se van del ERTE y ahora vamos a plantear el fin. Como en el caso anterior es una plantilla parecida, ¿vale? Pero en este caso lo único que no vamos a comunicar el DNI del trabajador, sino el número de trabajadores afectados por el ERTE, ¿vale? Obviamente, en el número de trabajadores, si ya hemos sacado trabajadores del ERTE, en el número de trabajadores solamente indicaremos los que a día de hoy están en el ERTE, ¿vale? Eso es lo que nos dicen desde el SEPE. Desde luego nosotros comunicamos siempre los que hemos comunicado en la plantilla para evitar problemas, ¿vale? Y lo mismo que en el caso anterior, la fecha de baja en las prestaciones, siempre la fecha de inicio de la reincorporación. Como en el caso anterior también se permiten remitir acumulaciones de centros de trabajo, podemos tener siempre que sean de la misma provincia, ¿vale? Y siempre comunicarlo en la medida de lo posible antes del día 25 de cada mes para no generar pagos indebidos. Por mi parte, nada más. Agradecemos todos vuestra atención. Estamos disponibles para lo que necesitéis. Hay una pregunta para ti. Ah, sí. ¿Un autónomo que está sin actividad por fuerza mayor está obligado a pagar la seguridad social de mayo y junio? A ver, un autónomo Que está sin actividad por fuerza mayor está obligado a pagar la seguridad social. Ah, no. Vale. Coméntaselo, es Sí. poco, lo creo que es. Perdonad, que es que no tengo abierto. ¿Dónde es? A ver. La presentación un poquito, ¿no? Bueno, muchas gracias a Sergio, Emiliano, Sandra y María. Vamos a ir dando respuestas a preguntas. Hay alguna, sobre todo vinculada a temas laborales. Y bueno, pues ya os vais dando un poco vosotras el turno, porque... Vale, pues vamos por orden, si os parece. La primera pregunta: cuando la empresa hace un ERTE, ¿tiene que enviar alguna documentación a sus trabajadores? Sí, le doy paso a Sandra para que conteste a esa pregunta. Se me oye, ¿verdad? Carolina, en este caso sí, se está comunicando a todos los trabajadores, podríamos hacer que llegar igualmente a la plantilla, pero hay que comunicar a los trabajadores que se va a iniciar un proceso de expediente de regulación de empleo y que el trabajador va a resultar afectado por dicho expediente de regulación de empleo. ¿Vale? Todos los trabajadores tienen que firmar la solicitud que presenta la empresa por ERTE. Yo entiendo que me estás hablando de ERTE de fuerza mayor. En el ERTE de fuerza mayor no tendría por qué, pero en el ERTE de causas económicas, técnicas, organizativas y de producción, obligatoriamente tiene que venir firmado por los representantes de los trabajadores. El trámite y el cauce es el artículo 17 y 18, que os decía del Real Decreto 1483/2012, que aparecen todos los criterios que tienen que regir a la hora de un expediente de regulación de empleo por causas ETO, ¿vale? Por causas de fuerza mayor, pues lo que te comentaba, un comunicado a todos los trabajadores de que van a resultar afectados, efectivamente. Luego hay una pregunta, entiendo que Socorro habla de un tema del autónomo.
Sí, bueno, con respecto al autónomo, entiendo que está sin actividad por fuerza mayor y ha solicitado la prestación por cese. Es importante esto porque puede estar sin actividad, pero si no ha solicitado el cese, no va a tener derecho a esa exención del pago de las cuotas de mayo y junio. ¿Vale? Las cuotas de autónomos van a estar exentas de pago desde el inicio del estado de alarma, es decir, desde el 14 de marzo, siempre y cuando haya solicitado la prestación por cese. Esas cuotas van a ser devueltas de oficio por la Seguridad Social, pero hay que pagarlas de inicio. Siempre es, ya sé que es bastante duro para todos los autónomos en esta situación pagar la cuota de autónomos porque es un coste añadido, pero siempre es recomendable pagarla para no entrar en deuda y no generar un problema, porque uno de los requisitos para cobrar la prestación es estar al corriente de pago, con lo cual, si nos han cobrado la prestación, debemos pagarla y luego esperar a que la tesorería la devuelva de oficio, que por lo que han dicho van a empezar a devolver ya cuotas a partir de este mes de mayo. Habrá que verlo, si no, habrá que solicitar una devolución de ingresos indebidos, claro. Vale, con respecto a la pregunta de qué hacer si el trabajador no ha cobrado todavía, pues primero revisar la plantilla, si es correcta, si todos los datos que nos ha proporcionado el trabajador los hemos comunicado correctamente en el formato que indica la plantilla, ¿vale? Porque muchas, claro, las primeras plantillas, pues sinceramente fueron como fueron, porque no había criterios, queríamos resolver el problema ya, había muchos nervios y lo que se hizo fue, aparte que con el Real Decreto 9 de 2020, lo que se hizo fue acumular plantillas y sobrecargar al Servicio Público de Empleo. Entonces están teniendo retrasos brutales. Desde aquí lo que estamos viendo es que muchos trabajadores no están cobrando porque el número de cuenta no es correcto. No porque se haya comunicado mal en la plantilla, sino porque muchas entidades bancarias cambiaron los números de cuenta hace un tiempo, no sé si lo recordaréis, cuando se fusionaron y bueno, pues mandaron cartas a los usuarios diciendo que su número nuevo de cuenta es... Vale, pues ese es el número de cuenta que tendríamos que haber informado y no el que nos ha dado el trabajador. Entonces, primero, que el trabajador hable con su entidad bancaria para ver si el número de cuenta coincide con el que él tiene. En ese caso, si coincide y todo está correcto, pues que entre en la sede electrónica del SEPE, que metiendo sus datos puede acceder a su prestación y si está concedida deberá esperar porque están teniendo muchísimos retrasos. No podemos hacer mucho más. Tomo la palabra, estoy enviando una pregunta de Rodrigo, en la que dice que si sigue vigente el aplazamiento de 6 meses hasta el 20 de octubre, en el cual los 3 primeros meses son sin intereses. Sigue vigente y bueno, en las declaraciones de lo que hemos estado hablando antes, que se presenten o que tengan fecha efectiva de presentación este 20 de mayo, para las empresas de menos de 600.000 euros, estos 6 meses computarían hasta el 20 de noviembre. O sea, se presentaría el 20 de mayo, el aplazamiento, si se ha solicitado o si se solicita ahora al presentar las declaraciones antes del 20 de mayo, se entiende concedido hasta el 20 de noviembre, de los cuales los 3 primeros meses serían sin intereses. También, por hacer un inciso, en caso de que no se quiera tener un coste financiero por esos intereses, pero se quiera aplazar ahora, se podría presentar previamente, justo antes de los 3 meses, llegamos al 20 de mayo y antes del 20 de agosto, si hemos solicitado ese aplazamiento, que es un aplazamiento de periodo único, no sería que nos lo pasaran en meses, sino un aplazamiento de periodo único, podemos solicitar la carta de pago días antes del 20 de agosto, para que nos emita la carta de pago a Hacienda, hacer el pago a través de la página web de nuestra entidad o físicamente en alguna sucursal y con ello podríamos tener un aplazamiento a varios meses y siempre que sea menos de 3 meses sin intereses. Pero a la pregunta de Rodrigo, sí, efectivamente sigue vigente. Vale, en cuanto a la pregunta de cooperativas, que si los trabajadores de reducción de jornada por guarda legal, el certificado de empresa debemos enviarle con las bases reales o con las bases ponderadas. Lo que nos trasladan desde el Servicio Público de Empleo es que la plantilla debe comunicarse con la base completa, como si estuviese el trabajador a jornada completa. Con lo cual, la base reguladora que se va a tener en cuenta para la prestación por desempleo es la de la jornada completa. Y así deberíamos comunicarlo también en los certificados de empresa.
De hecho, ya, como os he dicho antes, los certificados de empresa no los han tenido en cuenta para el cálculo de las prestaciones, pero sí debemos comunicarlos y hacerlo correctamente, porque luego esto va a traer muchos problemas y probablemente en muchos casos haya que ir o bien a la jurisprudencia o bien a vía de la inspección, porque probablemente tengamos diferencias y haya reclamaciones, con lo cual, bueno, mi recomendación siempre es comunicar la plantilla al 100%, que es lo que nos indican desde el SEPE que hay que hacer, y que esa plantilla coincida, por supuesto, con los certificados de empresa que se están comunicando, ¿vale? No sé si tenéis alguna cuestión más que queráis comentar. Parece que no tenemos más preguntas. Vamos a esperar un minutillo a ver si hay alguna pregunta más. Bueno, muchísimas gracias a Beca Valora ETL Global por la colaboración y... No se te oye, No te oímos, Humberto. Humberto, no se te oye. ¿Sí? ¿Se me oye ahora? Pero se tiene que oír porque está quitada la esta. Ah, ¿Sí? sí. Pues no. ¿Se me oye ahora? Ahora sí. Muy bien, yo creo que ya no hay más preguntas. Vamos a dar por cerrada la webinar. Muchas gracias a Beca Valora ETL Global por vuestra participación y colaboración. Siempre encantados porque tenemos una muy buena energía y colaboración. Y bueno, pues damos por cerrada el webinar y estamos a vuestra disposición, tanto Valora como nosotros. Pues si tenéis alguna consulta, lo podéis hacer a través de correo electrónico y encantados. ¿Vale? Muchas gracias. Hasta otro día.